Día muy especial, amén, donde nos gozamos y nos alegramos en la presencia del Señor. Te damos la bienvenida a los que están conectados. Recuerda que somos la Iglesia Centro Evangelístico, tu casa, mi casa, nuestra casa. Una iglesia apasionada por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Nos alegra mucho cuando usted viene con su familia, con sus hijos. Recuerde que sus hijos tienen su espacio allí en la parte de atrás, la iglesia infantil, donde están adorando, exaltando así juntos como nosotros el nombre del Señor, pero también allí ellos en su ambiente. Así que es bueno que usted siempre traiga a sus hijos. Bueno, vamos a leer en Hechos capítulo 10, Hechos 10, 36 al 43. Y quiero hacerles una pregunta, se las hice esta mañana a los hermanos también de las 7, de las 8:30. Uy, ya puse el servicio a las 7. A las 8:30. ¿Cuántos somos testigos del Señor? No testigos de Jehová, bueno, es un nombre, pero igual, ¿somos testigos de quién? De Dios. Testigos del Señor. ¿Y cuántos, no sé, de la vieja guardia se acuerdan de una canción que dice: yo soy testigo del poder de Dios? ¿Se acuerdan de la canción? Que dice: yo soy testigo del poder de Dios, por que haya hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca, nunca me ha desamparado en la noche oscura y en el día de prueba. Jesucristo nunca. Amén, amén. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. ¿Somos testigos de quién? De Dios, del poder de Dios. ¿Usted es testigo del poder de Dios? ¿Lo cree? En Hechos 10, 36 al 43, enmarca un punto decisivo en la historia de la iglesia primitiva. El evangelio cruza definitivamente las fronteras del judaísmo y llega a los gentiles. En el tiempo de la iglesia primitiva, muchos creían que el evangelio solo era para ellos, los judíos, como territorio, como nación. Inclusive hoy muchos judíos creen eso, que solo son ellos los elegidos, son el pueblo, pues el linaje. Pero a través de este pasaje que vamos a leer, vemos que Dios cambia ese pensamiento, porque si bien Él dijo que el evangelio iba a ser predicado por todo ¿qué? El mundo. De hecho le dijo a los discípulos: por tanto vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones de la tierra, ¿sí? Y también dice Juan 3, dice: de tal manera amó Dios ¿a quién? A algunos, al mundo, eso, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que desde ahí ya el Señor estaba pensando en toda la humanidad, ¿sí? Pero acá pasa algo muy especial, es porque Pedro, a través de una visión, le dice al Señor que iba a ir a un lugar donde él necesitaba que fuera para que llevara un mensaje, y era un pueblo gentil. Era un lugar donde estaba un hombre que se llama Cornelio, y Cornelio era un soldado o un centurión romano, ¿sí? Era alguien que inclusive en ese capítulo, si usted lo lee todo, dice que él era un hombre temeroso de Dios, piadoso, justo. Y dice que ayudaba, daba limosnas, ayudaba a los necesitados. Y por eso él era apreciado por los que estaban allí, no solamente los de su casa, sino a los que le servían a él. Y Dios, al ver esa actitud de Cornelio, el Señor le habla y le dice que él lo iba, ¿cierto? Le iba a enviar a alguien, un mensajero, para que le mostrara realmente, ¿cierto?, la verdad, digámoslo de esta manera, cuál era el camino. Y Pedro, precisamente en ese momento, tuvo una visión, donde el Señor le está diciendo que él lo iba a enviar a ese lugar, y ese lugar era la casa de Cornelio, un romano. Y desde ahí él se sorprende porque él dice: wow, ¿cómo es posible que para ellos también sea el evangelio? Y no solamente eso, sino que ellos, cuando reciben el mensaje, estaban tan sedientos que dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Y no solo eso, sino que inmediatamente quisieron ser bautizados. Mire lo que hace el poder de Dios.
Y por eso el mensaje de hoy se llama el testigo de Dios. Usted y yo somos testigos del Señor. Y vamos a mirar esta enseñanza desde varios puntos de vista. Una, viendo a Jesús como el mensajero de Dios que vino con un propósito de anunciar la manera de cómo podemos nosotros disfrutar de esa vida nueva, de esa vida eterna que hablábamos hace 8 días. ¿Se acuerda? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, hoy vamos a entender eso a través de este pasaje, cómo Dios nos muestra que Jesús es el camino, que Jesús es el medio que Él usó y que Él vino a testificar de la manera de cómo podíamos nosotros disfrutar de esa vida nueva, de esa vida eterna. ¿Qué significa para nosotros? ¿Cuál es la única respuesta adecuada? Entonces vamos a leerlo. Hechos 10, 36 al 43. Les voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Usted puede seguir ahí la lectura. Dice: Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de ¿quién? De Jesucristo, el Señor de todos. Inclusive en ese versículo ese es el clímax de ese pasaje. El Señor Jesucristo es el Señor de ¿quiénes? De algunos. No, ahí está hablando, está diciendo de todos. Aquí no importa si usted es romano, apostólico, colombiano, etcétera. No, dice: el Señor es Señor de todos. Ustedes bien saben, dice allí Pedro, que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Ese mensaje dice que Dios ungió ¿a quién? A Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el mal y arrogantemente decía a todos, dice, ¿haciendo qué? El bien, y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros, ya diciendo él como Pedro, como apóstol del Señor, nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea, en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano. Es decir, nosotros, mire él lo que decía, los que comimos y bebimos con él después de que él resucitó de entre los muertos. Y el 42 dice: él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo había nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de pecados. Entonces, de esta manera vamos a mirar cómo es el mensaje del testigo de Dios. Cómo se enmarca aquí este tema a través del apóstol Pedro, cómo él lo menciona. ¿Cuál era el mensaje? Aquí vemos que el mensaje que Dios envió por medio de su testigo fue un mensaje de paz. Dígalo conmigo, ¿es un mensaje de qué? De paz. El versículo 36 lo dice. Perdón. Dice que vino a dar paz por medio de Jesús, que es el Señor de todos. Aquí el mensaje que el Señor daba no es un mensaje como hoy en día, como lo hacen tal vez los políticos, X personas, hombres, yo les prometo tal cosa. No, es una paz que trae esperanza, que trae salvación, es una paz que sana, que trae libertad interiormente. Y aquí vemos que esa paz que producía, que hablaba Jesús, es que su naturaleza es de perdonar y reconciliar, porque Él es el único Dios que puede dar paz. Y por eso Pedro les hablaba a ellos. Jesús vino anunciando eso. Inclusive dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Entonces ese mensaje era contundente, que si bien a Jesús lo llamaron revolucionario, le dijeron hombre que come entre pecadores, lo atacaron diciendo tantas cosas, usted y yo somos conscientes a través de la palabra, y por eso Pedro lo anunciaba con libertad. Decía: el mensaje que daba a este hombre, su testigo por medio de él, como hijo de Dios, era un mensaje de esperanza, de paz, reconciliar, acérquense. Inclusive les dijo:
La forma de estar cerca del Padre es a través de mí, o sea, de Jesús. También un mensaje de esperanza y liberación. El versículo 38 dice que Él vino haciendo el bien, sanando a todos los que estaban oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Y eso es tremendo, hermanos, porque Jesús vino a hacer eso. O sea, que el mensaje que Jesús daba era un mensaje que traía esperanza a aquellos que se sentían sin esperanza. O sea, es decir, que pensaban, yo ya muero así, yo ya quedo así. Que decían, ya esto no va a cambiar. Sí, un mensaje que daba era basado también donde Él muestra de que no era algo que Él hacía porque Él quería, sino porque el Espíritu de Dios estaba sobre ¿quién? Sobre Él, porque Dios estaba con Él. Inclusive ahí mismo lo dice. Él hacía todo esto, sanar, liberar, ¿cierto? A los oprimidos por el diablo, porque dice una expresión, Dios estaba ¿con quién? Con Él. El Señor estaba con Él. Y sabe que este mensajero muestra aquí la Trinidad de Dios. Reconoce que Él estaba, que Dios estaba en Él. O sea, el Padre unge a su Hijo con el Espíritu Santo y lo acompaña en esa misión. Él no estaba solo. Inclusive vemos también en los evangelios que Él dice, lo que yo hablo, lo que yo hago, lo que yo digo, no es por mi propia cuenta, sino porque mi Padre me ha dicho que lo diga o lo haga. O sea que en su propio Hijo, que es el Mesías, el Hijo de Dios, es Dios mismo. Dios, como dijo el apóstol Pablo en Corintios, 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba, y eso fue lo que hizo Jesús. Su mensaje fue ese. Desde entonces comenzó a predicar Jesús diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca al reino de Dios. O sea, es decir, el mensaje de Jesús era que todos pudieran ver que la manera de poder disfrutar de ese reino era que pudieran conocerlo a Él, pero también a través de el arrepentimiento. ¿Y qué trae ese reino? Un reino de paz, un reino de libertad, de sanidad. Ahora, en el versículo 36 hay una verdad absoluta. El Señor es, o sea, Jesús es Cristo, el Señor ¿de quién? De todos. No hay otro. Y por eso has hecho ya hablar, en ningún otro hay ¿qué? Salvación dada a los hombres aquí en la tierra que podamos ser salvos. Solo Jesús. Entonces no es la iglesia, no es la denominación X, no es fulano de tal, porque hoy día se proclaman muchos, yo soy el que los voy a salvar, yo les prometo tal cosa. Eso es falso. No es así. Hoy en día hay sectas que se atreven a decir, solo son ellos los únicos. Por eso el Señor se le revela a Pedro diciendo, venga, yo le voy a enseñar algo. No llames inmundo a todo lo que yo creé. Porque todos somos creación ¿de quién? De Dios. Y todos a Dios ¿qué? Él nos ama. Y por eso cuando lo lleva allí donde Cornelio, siendo un romano, pero tenía algo particular, era temeroso ¿de quién? De Dios. Justo, piadoso, es decir, él oraba, ayunaba. Y por eso le muestra, mire, a esa persona también lo amo yo. Y por eso entonces no cabe aquí que podamos decir, nosotros somos los únicos salvos. No. Todo aquel que crea en Él, ¿será qué? Salvo. Entonces ahí se tumba ese paradigma o ese dogma de muchos sectas o religiones que creen que son los únicos. O como nación, los judíos en este caso. Decían, solo son ellos. Ellos por trato tienen y por un propósito divino, Dios tiene algo especial con ellos. Pero Dios nos ama a todos por igual. Pero ¿qué espera el Señor? Que nos arrepintamos, que nos acerquemos a Él, que nos reconciliemos con Él. Y esa reconciliación vino a través de Jesús. No es más. Por eso es el Señor de todos. Ahora, Él posee todo el poder para liberar a los esclavos del diablo, porque mismo en el versículo 38 lo dice. Él hacía el bien, sanaba y entonces daba libertad a los oprimidos. Y esto nos hace acordar de lo que dice Isaías 61, 1 al 3. Isaías 61, sin perder allí Hechos 10. El Señor dijo lo siguiente, Isaías 61, 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió ¿quién? Jehová. Y mira lo que dice, me ha enviado
a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria de la iglesia tal, del pastor tal, a la gloria del Señor. Y por eso Jesús, cuando abrió el rollo, que es ese mismo pasaje, decía: el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para ir a aquellos que están abatidos, deprimidos, pobres. Es decir, que la buena noticia que debemos dar los testigos de Dios es el evangelio que trae esperanza, salvación. Y eso es lo que decía Jesús. ¿Cuánta gente está abatida hoy en día? Es decir, deprimida, se sienten arruinados, sin esperanza. ¿Usted conoce personas así? ¿O se ha sentido, si yo en algún momento nos hemos sentido así? Sí, señores, todos quebrantados. Es decir, que nos sentimos a reventar, destrozados, frustrados, dañados, rotos. Como dice una canción por allá, tengo el corazón partido. ¿Sí la han escuchado? ¿Quién canta la canción? Ah, sí se la saben. Nada. Corazón partidos. Mucha gente está quebrantada, hermano, en su corazón. ¿Se acuerda que el miércoles hablábamos cómo está su corazón? Hay corazones dolidos, heridos, resentidos, con deseo de venganza. Y hoy vemos eso, hermano. Usted ve noticias, estamos en una realidad que hoy está pasando eso, como pasó en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los discípulos. Pero sigue el mensaje diciéndole: mire, el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Por eso necesitamos ser llenos del poder de Dios, porque ese poder de Dios nos va a permitir hablar con esa propiedad, esa libertad, de decir: mire, si hay libertad, usted puede ser sanado, usted puede ser restaurado, puede ser libre. Cautivos, es decir, exiliados, capturados o prisioneros. Hay muchos presos en su propia situación, en su propio dolor, o físicamente hay miles, muchos. Y esas personas se sienten ya sin nada, sin esperanza. Pero para eso vino el Señor a dar ¿qué? Libertad. Hay una forma de salir. ¿Cuántos lo creen? Hay una forma de salir. Y Él, como mensajero de Dios, dijo eso. Y por eso les encomendó a los discípulos: vayan, háblenles. Y ahí sigue la iglesia, o sea, nosotros somos llamados a eso. Presos, cautivos, afligidos, es decir, enlutados, mantienen llorando, están apesadumbrados. Son gente que se sienten sin consuelo, sin alegría. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Que como Él vino como mensajero, vino a devolverles ese lamento en baile, ¿cierto? Esa tristeza en alegría. Y por eso termina diciendo Isaías: será gloria y gozo para Él, para gloria de Él. Es decir, que Cristo cambia nuestro estado calamitoso, se dice, o de calamidad. Y hoy, hermanos, usted y yo tenemos la bendición de que entendemos de que en Dios podemos tener esa libertad. Pero sí tenemos una responsabilidad también de anunciar, de testificar que hay un sanador, que hay un salvador. Entonces por eso les decía, usted y yo somos testigos ¿de quién? De Dios. Somos testigos, no podemos callarlo. Entonces Cristo vino a libertarnos a todos luego de derrotar al diablo. Por eso Él murió en la cruz, porque si no hubiese hecho eso, hermanos, no estaríamos hablando de esto, no estaríamos tal vez aquí. Pero por eso el enemigo también se opuso muchas veces para que Jesús no llegara allá, porque Él sabía que el día que fuera crucificado, Él sabía que iba a ser la forma en que iba a ser derrotado. Por eso dice que Él aplastó a Satanás bajo vuestros pies. Y por eso en la cruz Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras tristezas, fue afligido, fue herido por amor a nosotros. Entonces no hay razón para seguir esclavos en la cárcel del diablo. Si usted ha estado esclavo, hoy el Señor quiere decirnos, hoy vino a darnos ¿qué? Libertad. Pero también que podamos decirle a otro: no siga siendo esclavo, salga de esa prisión. Dios
puede ayudarlo. Entonces Jesús, cuando Pedro habla de Jesús, él lo habla con esa propiedad diciendo, él es nuestro testigo y él vino a representar, a hacer un propósito y a representar lo que Dios le había comendado hacer. Ahora, nuestro testimonio del testigo de Dios, o sea, él hablaba de lo que Jesús hizo. Y en el versículo 39, ahí mismo en Hechos 10, leámoslo todos nuevamente, Hechos 10, 39. Ya él habla, dice, nosotros somos ¿qué? Testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Entonces, hermanos, el testimonio, nuestro testimonio del testigo de Dios es que, por ejemplo, aquí Pedro dice algo, Jesús murió, ustedes lo mataron, pero Él resucitó, más adelante lo vamos a ver, que este es el hecho central de todo el evangelio. Para nosotros como cristianos, esto es un máximo, o sea, es algo muy importante, algo que nosotros como iglesia nos da peso, porque estamos hablando de alguien que solo lo hizo una vez, poder morir y resucitar. Alá, ni Buda, ni otros dioses que en algunos lugares tienen, no han podido tener esto. O como algunos que se han autoproclamado, yo soy Dios, yo soy Jesús, y mueren, se quedan esperando, yo voy a resucitar, y no. En cambio Jesús, ¿sí? Y esto da peso al evangelio. Por eso aquí hay tres verdades donde el apóstol Pablo recalca, primero diciendo, nosotros estuvimos ahí, lo vimos, es decir, somos testigos de sus obras, ¿sí? Es decir, que sus discípulos vieron obrar. Esto nos indica que ellos fueron testigos oculares, porque estuvieron ahí. Su mensaje no se basó en mitos, no hablaron de algo porque sí. Si no, no estarían ahí escritas. ¿Para qué sirve eso? Entonces, él mismo lo está diciendo, yo estuve ahí. Y eso muestra, hermanos, que esto es algo real. Al ser testigos, es algo real. Ahora, nosotros, ¿qué le hemos visto hacer? ¿Usted qué ha visto en su vida de parte de Dios? ¿Ha visto los milagros del Señor? ¿Ha visto cómo Dios ha obrado en su vida? Es más, el hecho de que estemos acá es el poder de Dios. Porque tal vez nosotros en nuestras vidas andanzas, ¿dónde estaríamos? O tal vez no estaríamos. O en Guayabados, por allá, con un dolor de cabeza. ¿Sí o no? Como dice la canción, flaco, ojeroso, sin ilusiones y pelado, sin plata. ¿Sí o no? O tal vez haciendo otras cosas. Pero ya nosotros que por el poder de Dios Él nos salva, nos rescata, podemos testificar de eso. ¿Sí? Usted y yo no estuvimos con Jesús como lo estuvieron los discípulos, pero sí hemos podido sentir el poder de Dios. Entonces debemos testificar de lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Qué ha hecho Dios en usted? Dígale al que está a su lado, pregúntele, ¿qué ha hecho Dios en usted? ¿Qué ha experimentado? Y los que están en casa, ¿qué ha experimentado usted de parte del Señor? ¿Ha experimentado el poder de Dios? Algunos llegamos a los pies del Señor porque pasó algo en nuestra vida y el Señor nos rescató. Otros porque Dios hizo un milagro en algo que usted veía, ya no había esperanza, ya no había nada que hacer, pero el Señor ¿qué? Le respondió. Como pasó con Cornelio, él estaba allá esperando que tal vez Dios le mostrara el camino y el Señor le mostró la manera a través de Pedro. Entonces debemos testificar de lo que Él ha hecho en nosotros. Ahora, Él habló de su muerte porque dice allí, pero lo mataron. O sea que sus discípulos lo vieron morir. Nosotros sabemos que Él murió porque en la palabra está escrita. Pero escuche esto, porque aún la ciencia, la arqueología, la historia cuenta aún todavía de lo que pasó allí hace más de 2000 años. O sea que eso da peso, no fue algo que se inventó alguien, no. Es porque fue un hecho que real. Hoy ya en día y con la ciencia, con todo lo que vemos, no pueden negar la existencia de Él. Entonces eso nos da a nosotros esa convicción de que lo que creemos es real. Jesús
fue crucificado injustamente. Le dice, ustedes lo mataron. Pero mire, la cruz, con lo que él les estaba enseñando allí, es que cuando él muere allí, la cruz no fue un accidente, fue el plan redentor de Dios. Por eso siempre miramos a Jesús, apuntando a lo que él hizo por nosotros, porque realmente los que merecíamos morir éramos nosotros. Por cuantos todos pecamos, estamos destituidos, pero a través de Jesús, él se convirtió en ese puente, ese medio, donde podemos acercarnos. Por eso dice, somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno, así hagamos lo que hagamos, eso no va, o sea, por eso no somos salvos. La Biblia lo aclara, sino que es un regalo. Cuando se manifestó la bondad de Dios, su amor para con nosotros. Y mire esto, su muerte nos resucita a nosotros, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Él vino a nuestra vida cobra otra vez sentido. Y no solo esto me encanta, hermanos, porque la esperanza es que tenemos que si morimos en Él, ¿vamos a qué? A resucitar. Y para muchos de esos locos, ¿cómo así? No, uno se muere y ya. No, la Biblia dice que vamos a ¿qué? A resucitar. Vamos a pasar a una mejor vida. Por eso entonces decidimos hoy, cada día nosotros disfrutar de su amor, de su perdón. Entonces, su resurrección es algo que nos da peso en cuanto a lo que creemos. Mira lo que dice el versículo 40. Ahí mismo en Hechos 10, verso 40. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Si no hubiese sido así, hermanos, tal vez sería algo que no creíble. Y hubo unas personas, un grupo de personas que tuvieron el privilegio de ver a Jesús resucitado, los primeros. ¿Quiénes fueron? Unas mujeres que seguían a Jesús, le servían a Él. Y Jesús, eso fue algo importante. Después a los discípulos. Y cuando ya Él va a ascender, oiga, qué bendición. Habían más de 500 personas ahí. Y por eso Pedro habla con esa seguridad, es que esto es real. Nosotros lo vimos, estuvimos con Él, comimos con Él. Entonces, cuando yo he sentido, he podido experimentar el poder de Dios, he tenido un encuentro con Él, yo puedo hablar con propiedad de eso. Y por eso sus discípulos se encontraron con Cristo el resucitado. ¿Será que nosotros también nos hemos encontrado con ese Cristo resucitado? Hemos experimentado su presencia. Amén. Amén. ¿Cuántos? Y si no, pues lo invito. Porque cuando yo tengo ese encuentro con Dios, yo puedo hablar con propiedad de lo que Él ha hecho en mí. Por eso la canción, ¿yo soy testigo de quién? Del poder de Dios. Muchos no dan un peso por nosotros, hasta ni las familias. Algunos decían, lo perdimos. Ya, se muere así. Pero llegó el poder de Dios. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Cuántos han salido tal vez de las drogas, de la delincuencia? Han salido de estados muy bajos, hablándolo humanamente, pero el Señor los saca de allá. Eso es el poder de Dios. ¿O cuántos estuvimos tal vez al borde de la muerte y el Señor qué? Nos rescata. Ese es el poder de Dios. Por eso entonces cuando usted y yo tenemos ese encuentro con el Cristo resucitado, nos volvemos en un auténtico testigo del poder de Dios. Testigos como hijos de Dios. El auténtico testigo debe tener ese encuentro con el Cristo resucitado. Mire que en el verso 41 lo reafirma él allí. Hechos 10, 41. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día. Permitió a muchos que lo vieran, pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos de que Dios había que elegido, es decir, nosotros. Mire qué privilegio, los que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó entre los muertos. No sé cómo se hubiera sentido, hermano, tener a Jesús al lado después de resucitar. Eso es una experiencia. Sí, yo no sé usted qué hubiera hecho, hermano. Y Tomás tan osado, ¿se acuerda que hace 8 días les hablé de Tomás? Porque dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer, Señor?
y que él tenía sus dudas también. Bueno, yo no estoy convencido de que de seguir hasta que yo pueda ver, tocar su mano que fue traspasada. Y sí, señores, Jesús sea, hágale pues Tomás, aquí estoy. Y no solo eso, sino que algunos iban por el camino de Emmaús, ¿se acuerdan? Hacia un lugar y se aparece Jesús ahí y ellos todavía no se habían dado cuenta que estaba ahí. Y Pedro, como que ya estaba dudando atrás y se iba a ir a su profesión, se iba a volver a volver a pescar, a ir. Y después el Señor los llama. Se sientan con él. Él les prepara, hermano, la comida. Comieron con él. Después de que él resucita, ¿usted cómo se sentiría verlo a él ahí? Eso es un privilegio. Por eso la importancia de encontrarnos con él, de sentirlo, experimentarlo. Y después cuando ya empieza él a ascender, por eso dice, nosotros fuimos testigos de que lo vimos, comimos con él. Entonces nuestro testimonio debe ser eso, proclamar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Entonces, debemos testificar, pero también hay un mandato para el testigo elegido, testificar del juicio. Hay un juicio final, ¿sabía eso? Va a haber un fin para todo. Donde todos, la Biblia dice que vamos a ser juzgados. Todos, tanto buenos y malos, daremos cuentas a Dios de lo que hayamos hecho, dicho de palabras o lo que hayamos hecho con nuestra vida. Añañay. Pero, hermanos, quiero decirle, hay esperanza. Porque si bien ahí en el versículo 42, mire lo que dijo Pedro en Hechos 10, 42, dice, él mismo nos mandó. ¿Qué le mandó el Señor? A predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Por eso dice que ante él se doblará toda rodilla. Todos nos doblaremos ante él. Todos. Y ahí es donde nadie va a decir, yo no sabía. Ay, ¿cómo así que tenía que arrepentirme? Ay, ¿cómo así que tenía que cambiar? Todos vamos a estar allá. Y por eso, más adelante en Hechos 17, él empieza a dar un mensaje que era el mismo mensaje que Jesús daba. En Hechos 17, 30, 31, lo voy a leer en la Reina Valera de 2015. Dice, por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Será que Dios ha pasado por alto muchas cosas en este tiempo también? Sí, señores. Y mire esto. En este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Es decir, hermanos, nosotros, si usted y yo estamos todavía andando como que sí, como que no, pues el mensaje es para usted en esta noche, en esta mañana. Debemos arrepentirnos, pero también hablarle a todos los que están alrededor diciéndoles, mire, hay un mensaje que nos da esperanza, que podemos resolver nuestra vida aquí siempre y cuando nos arrepintamos. Y recuerde que el arrepentimiento es un cambio de dirección, cambio de mentalidad, cambio de actitud, cambio de vida, no de religiosidad, no, cambio de vida, donde usted le diga, Señor, yo quiero ser transformado, quiero aprender a vivir para ti. Por cuanto ha establecido un día, dice ahí más adelante, en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien él ha designado. ¿A quién designó el Señor para juzgar al mundo? A Jesús. No lo vamos a hacer nosotros. Por eso, ojo, iglesia, no juzguemos. Por eso dijo Jesús, no juzguéis para que no seamos juzgados. Porque de la misma forma en que usted mide a otro, lo van a Ay, eso sí, ahí sí me pasa lo de Amparo Grisales, me dice. Sí, hermanos, porque somos muy ligeros. Pecador. Esta es una pecadora. ¿Pero usted qué? Uy, es que no puedo ver a la persona porque me da todo. ¿Y eso cómo se llama? Si usted no perdona al que le ha ofendido, eso es pecado. ¿Sí o no? Entonces no juzguemos para que no seamos juzgados, hermanos. El único que puede hacer eso es el Señor. Dando fe de ello a todos al resucitar de los muertos. Iglesia, todos tenemos que estar preparados para rendir cuentas ante Dios.
Todos, iglesia. Tanto chiquitos, jóvenes, niños, adolescentes y ancianos. Todos. Por eso es tiempo de que nosotros digamos, Señor, yo quiero realmente estar bien. ¿Sí? Y mire esto, nos encontramos en un paso de ello, porque al morir, hoy estamos, mañana no sabemos. ¿Sí o no? Entonces hay que estar a cuentas con el Señor. Por eso Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, tenemos la oportunidad de disfrutar de su reino en este momento, pero venga, arrepiéntanse. ¿Sí? Entonces por eso es algo urgente. No es para dejarlo para después. O cuando esté viejo, porque algunos pensábamos así, no, cuando sea viejo. O algunos dicen, no, después, no, es ya. Ahora, del veredicto del juicio depende el futuro eterno de cada uno. ¿Será que el Señor nos va a decir, bien, te propusiste en agradarme, pase, sigan los benditos de mi Padre? Yo quiero estar ahí. Porque dice, son muchos los llamados, pocos los escogidos, porque no todo el que me dice el Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace. Entonces, ¿cuántos queremos hacer la voluntad de nuestro Padre? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ser conscientes de eso, pero también a través del mensaje que leemos a las personas, hay que aterrizar el mensaje en eso. A veces no siempre Dios es amor, o sea, Dios es amor, pero también Dios es un Dios que hace justicia. Dice, Dios es amor, pero tened fuego consumidor. Y por eso dice, es tiempo de poder ser salvos, porque después va a ser el lloro y el crujir de dientes. Es decir, que está hablando de que va a haber un juicio. Entonces la eternidad no se trata solamente del cielo o el infierno, pero la eternidad se trata solamente del cielo o el infierno. ¿A dónde quiere usted pasar la eternidad? Hay dos lugares, no hay tres ni uno: el cielo o el infierno. Y muchos, inclusive hablamos hace 8 días, camino estrecho, son pocos los que toman ese camino, pero amplio es el camino que conduce a la perdición. Entonces, nuestro corazón debe estar siempre deseoso de querer estar en el mejor camino, de querer agradarlo a Él, vivir para Él, estar con Él. Por eso la invitación es que usted y yo podamos ser testigos, que vivimos lo que el Señor ha hecho en nosotros y que anunciamos un mensaje para otros diciéndole, también tiene oportunidad, porque el cielo es para todos. Es más, les recuerdo algo: el infierno no fue hecho para nosotros los seres humanos. ¿Sabe que la Biblia lo dice? ¿Fue hecho para quién? Para Satanás y sus ángeles. Pero yo elijo, porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Y Dios es soberano, sí. Y Dios es bueno, sí. Pero hay responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Entonces usted y yo elegimos dónde queremos estar. Y no solamente si se quiere dejar seguir influenciándose por el enemigo, ¿cierto? Por Satanás, porque dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos para que la luz de Cristo no resplandezca. Entonces elegimos seguirlo a Él o seguir otro camino. Y hermanos, el testimonio de los antiguos, eso es algo que nos da también veracidad del mensaje que damos nosotros, ¿sí? El testimonio de los profetas acerca del testigo de Dios. En el versículo 43 dice, acerca de él dicen los profetas que todos los que creen en ¿quién? En su nombre recibirán, mire esto, el perdón de ¿quién? Entonces aquí hay algo que también se tumban dogmas que hay en ciertas religiones o sectas, y es que la única forma de recibir el perdón de los pecados es a través de Él, pero con una palabra que dice ahí, los que creen en su nombre, porque hoy en día muchos creen en otras cosas, ¿sí o no? Creen en otros dioses, creen en cosas humanistas, pero en este caso es creer en Jesús. Por eso dice San Juan 3:18, dice, los que crean en Él no serán condenados, mas los que no crean serán condenados. O sea, aquí es creer en Jesús, creer que solo a través de Él
podemos ser salvos. Entonces podemos ver que Jesús ofrece perdón a todos los que creen en Él. Así haya hecho lo que haya hecho, hermanos, porque a mí no me corresponde juzgar. El hermano se salva, pero es que fue tan malo, o la hermana. Él es Dios. ¿Sí o no? Pero es que hizo tantas cosas. Bueno, él tendrá que dar la cuenta de Dios por eso. Pero si él creyó que su Señor es Jesús y que Él es su Salvador, el Señor puede que. ¿Se acuerdan de los dos ladrones? Están ambos en la misma condición. ¿Sí? Solo uno arrogante que no quiso, pero el otro dijo: Señor, permite que hoy pueda estar ¿dónde? Y él creyó. Él creyó que Él era su Salvador. Entonces creer. Ya lo que haya hecho, hermano, allá con el Señor. Y no juzguemos. Más bien preocupémonos, ¿qué? Nosotros. Estamos creyendo de corazón. Ahora, de Él dan testimonio ¿quiénes? Los profetas o los antiguos, de todos los que todos los que en Él creyeran van a recibir el perdón. Entonces aquí está la certeza del evangelio, hermanos. Por eso el mensaje nuestro debe ser este. Primero, que no se gana por obras. No es porque usted sea muy bueno, la mejor mamá, el mejor papá, el mejor hijo. No, 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 no. O porque usted da muchos mercados o ayuda al necesitado. Eso está bien y hay que hacerlo. Pero no por eso usted y yo somos salvos. Somos salvos porque yo he creído que Jesús es mi Señor. Ahora, no se obtiene por religión. Como yo vengo a la iglesia cada 8 días. O mire eso, como mi abuelita va al culto, yo también ahí por los laditos ya tengo el cielo ganado. Olvídese, como le dicen, olvídese papito. Ahí no hay formita. Es personal. Porque yo elijo, como dice una canción de Tale Roberto, yo elijo a Dios. Yo elijo seguir a Dios. Yo elijo su amor. Entonces no es porque usted sea de X religión o porque vaya a X, no. Yo soy salvo porque he creído en el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. No se basa en nacionalidad ni cultura. Por eso Pedro, cuando llega allí, él se dio cuenta, no, entonces no somos solo los judíos, también para los gentiles, es decir, los que no son de allá. Entonces por eso el evangelio es para todos, todos. Por eso el mensaje siempre debe apuntar hacia eso, todos. Pero hay una condición, se recibe ¿por qué? Por fe, creer en Jesús. Entonces Pedro afirma que todo el Antiguo Testamento apunta a esto. Inclusive cuando Pedro empieza a hablarles a los que están allí en casa de Cornelio, él les hace un resumen y les habla desde Moisés, les habla después del profeta Isaías, en Isaías 53, del siervo sufriente Isaías, que vino y se despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él su rostro, no lo estimamos, sino que lo rechazamos. O sea, empezó a contarles y les dice, mire, se hace realidad cuando viene Jesús y muere de esta manera. Jeremías también habla de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Entonces, somos nosotros llamados a testificar de la mayor esperanza, hermanos, para el pecador. Usted y yo hemos experimentado su amor, ¿verdad? Amén. ¿Sí o no? Amén. No los veo como convencidos. Entonces, antes de terminar, quiero hacer un paréntesis para que oremos. ¿Quién se acuerda que hay entre 8 días en este lugar? ¿El día de qué? Entonces, la intención de este mensaje es eso, que esta semana le testifiquemos a alguien del Señor y que lo invitemos. Mire, vea, venga, escuche algo diferente. Y si lo han llamado a usted, mire, es que estoy preocupado, ore por mí, estoy sin esperanza, me siento así, dígale, venga, hay un lugar donde pueden orar por usted, donde el mensaje no es para cambiarlo a usted de religión ni de creencia, no, antes al contrario, es para acercarlo a Él, que entienda cuál es el medio, que es Jesús. Y que podamos volvernos parte de esa gran comisión de ir a predicar el evangelio. ¿A quién? A todo el mundo. Entonces, aquí hago otra alusión, es que no solamente por esta semana, sino qué bueno que nuestro mensaje como testigos de Dios sea algo que hagamos ¿qué? Todos los días, hermanos. Porque hay mucha gente que está muriendo sin Cristo, ¿sabía eso? Hoy en día, hermanos, la gente está perdiendo la cabeza, la ansiedad,
la depresión, la esquizofrenia, arrebatos de locura se está viendo hoy en día. En cualquier momento empiezan a hacer y a hacer cosas. Pero si yo tenemos el antídoto, Jesús nos lo enseñó. Él vino a traer ¿qué? Paz, vino a dar libertad. Y él decía, el Espíritu de Dios está sobre él. ¿Cuántos tenemos ya el Espíritu de Dios? Amén. Y si usted se siente como que no, te dígale, Señor, lléname, porque la Biblia nos invita a eso. Seamos llenos del poder de Dios. Antes ser llenos del Espíritu. Y no nos embriaguemos más bien con vino, sino más bien seamos llenos del poder de Dios. Porque de esa forma vamos a hablar del Señor. Y usted va a mostrar de que Dios es real. Entonces la invitación es esa. Piense en alguien esta semana, ore por él, invítelo. Ganemos uno más para Cristo. Motivemos a otros al Señor. Y dígale a esta persona, el perdón es para todos, porque todos hemos ¿qué? Pecado. Porque ¿sabe qué está haciendo hoy en día el enemigo? La culpa, la vergüenza. Es decir, ya conmigo no hay nada que hacer. O muchos dicen, yo ya me quedo así. Pero si yo podemos decirle, no, usted sí puede cambiar. Usted puede ser la mejor mujer, el mejor hombre, porque Dios puede transformarlo. Amén. Si lo ha hecho con nosotros, amén. Por su gracia, no, por su gracia lo ha hecho, no porque fuéramos los mejores, pero es la gracia del Señor. Amén. Quiero invitarlo a que se ponga de pie y oremos al Señor. ¿Cuántos vamos a testificar del Señor? Amén. ¿Somos testigos de quién? De Dios. ¿Y cuánto nos identificamos con el mensaje de Jesús? Un mensaje que trae reconciliación, un mensaje que trae perdón, liberación. ¿Qué hizo Jesús? Buenas cosas, sanando, hablando de su Padre. Por eso la invitación en esta hora es que usted y yo podamos hacer lo mismo. Amén. Cierre sus ojos y piense en qué le habló el Señor en esta hora. Los que están en casa también. Pensemos qué nos habló el Señor. Dios nos está llevando a que nos volvamos esos mensajeros, que podamos testificar, como dice su palabra, que podamos anunciar lo que el Señor nos ha dicho que anunciemos, y le hablemos a otros. Pero entonces, primero dígale, Señor, yo quiero que sanes mi vida, me liberes, para que yo pueda ser un testigo del poder tuyo. Yo no quiero seguir siendo esclavo, dígale, no quiero seguir actuando mal. No quiero seguir dejándome llevar por mis propios pensamientos. Dígale, Padre, yo quiero experimentar cada día esa libertad. Queremos experimentar tu poder, tu presencia en nosotros. Como iglesia, Señor, llénanos de tu espíritu para que podamos ser testigos, como dice tu palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, para que seamos testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Aquí en Cartago hay mucha necesidad, hermanos. Jóvenes perdidos en la droga, en la delincuencia, engañados por el mal. Familias disfuncionales, donde el divorcio, las separaciones, los maltratos abundan. Hay mujeres, hombres que se sienten tan culpables que piensan que ya su vida no tiene sentido. Tal vez están a su lado, su compañero de trabajo, su familiar, su vecino. Esa persona necesita que usted y yo le testifiquemos del autor de salvación, del autor de la sanidad, el que ha venido a liberarnos, que quiere sacarnos de ese lugar donde se sienten muchos, donde están presos en su dolor, porque hay luto. Muchos han perdido estos días seres queridos y se sienten afligidos, acongojados. Y si yo tenemos la medicina, Cristo es la medicina, porque Él vino a dar paz. Por eso la invitación que hacía: vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque Él nos hará descansar. Dígale: Señor, usa mi vida, habla
Y muéstrame cada día dónde debo llevar ese mensaje. Pero también que yo pueda ser testigo de tu poder a través de mí. Si usted estos días ha estado luchando con algo, necesita ponerse a cuentas con Dios en algo, dígale: Señor, perdóname. Si en vez de ser testimonio he sido tropiezo, perdónanos, Padre, porque nosotros conocemos la verdad. Sabemos de que tú eres real, que no se trata de una religión, no se trata de un lugar, se trata de creer en el único Dios Salvador que eres tú. Por eso Jesús es el Señor de todos. Y eso es lo que me encanta de estar contigo, Señor, que tú no tienes preferencias. Tú amas a todos por igual, Señor. Por eso dígale: Señor, gracias por amarme a pesar de ser pecador, desobediente, sabiendo hacer lo bueno y no lo hago. Pero dígale: Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a mejorar, ayúdame a testificar, Señor, de tus obras. En el nombre de Jesús. Adore al Señor ahí con sus palabras. Dígale: Señor, gracias. Aleluya, vamos. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Vamos, dile: quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Vamos, le quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gracias, Señor, te damos por tu infinito amor y misericordia, Señor. Agradecemos, Papito Dios, los momentos y las oportunidades que nos das. Amén. Quisiera saber si alguien nos visita por primera vez, levantar su manito. Y si no, pues eso quiere decir que ya todos somos de la casa. Decirles bienvenidos también. Qué rico que estemos en este lugar. Si alguien necesita un sobre, levantar su manito para que el hermano o la hermana le haga llegar. Y mientras tanto les invito para que vayamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Y a las personas que nos ven en la transmisión, también decirles que Dios les bendiga, pero en la parte superior de su pantalla aparecerán los medios por los cuales pueden hacer sus donaciones, también sus aportes, sus diezmos, ahí les aparece también. Malaquías capítulo 3, versículo 10, y dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Es una bonita y hermosa promesa. Bien, puedan mis hermanos, pueden pasar y nosotros escuchamos una linda melodía. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transforma
Fórmame, moléame a tu imagen, Señor. Y quiero ser más como tú, ver la vida y como tú, y saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo. Amén. Vamos a orar para bendecir los diezmos y las ofrendas. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Dios, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por la bendición, por el sustento, papito Dios, que tienes para con cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, papito Dios, porque la bendición tuya, Señor, mora en nuestros hogares, en nuestras familias, Dios. Tú, Señor, bendices, papito Dios, la necesidad de cada uno de tus hijos, Padre. Y tienes en cuenta, papito Dios, hasta el más mínimo detalle. Por eso hoy te agradecemos, Padre, tu amor y tus cuidados, Señor. Hoy te pido, Dios, que tu bendición, Señor, sea derramada en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, Señor. Que la bendición tuya, Señor, sea en sus empresas, en las microempresas, Dios, en la labor que nosotros desempeñamos, Dios, con nuestras manos, papito Dios. Te damos gracias, Señor, porque a ti te place bendecirnos, Señor. Pero también pedimos que esta bendición, Señor, que se ha depositado en los alfolís, Padre, sea de bendición y del sostenimiento, Señor, para tu obra, Padre Celestial. También pedimos que la bendición tuya, Señor, llegue a cada rincón, Señor, donde las personas, a través de la distancia, papito Dios, apartan y separan, Señor, para sembrar en tu obra, Dios. Guarda, Señor, a tu pueblo, papito Dios, en bendición. Yo te alabo y te bendigo a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora le damos la despedida a las personas que nos ven por la transmisión, decirles Dios les bendiga, pero también los esperamos nuevamente el martes en la transmisión de la oración. Dios les bendiga. Y para nosotros que nos quedamos acá, recordar unos anuncios como es el apadrina un niño para esta Navidad. Si les gusta ser partícipes de esta bonita labor que desempeñan los pastores, por favor se pueden acercar con ellos para que ellos les guíen y leen la información mucho mejor. Y también para que tengamos en cuenta el culto del próximo domingo, traer un amigo, invitar a esa persona que de pronto es nuestro... Si deseas realizar tu aporte voluntario, lo puedes hacer por medio de las cuentas que aparecen en pantalla. Te esperamos en una próxima transmisión. Somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Si deseas realizar tu aporte voluntario, lo puedes hacer por medio de las cuentas que aparecen en pantalla. Te esperamos en una próxima transmisión. Somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa,